¿Qué hay, fans de Bleach? Ya sé que les había prometido una comparación entre anime y manga, pero este tema de hoy es más importante, así que haré un cambio de planes para que encontremos el verdadero significado de Irasusando. El poema apareció en el episodio 15 del anime que salió el sábado pasado, y desde entonces se han formulado muchas teorías sobre qué significa toda esta escena, pero ya que han pasado algunos días, creo que podemos tener una idea bastante sólida de lo que significa, así que acompáñenme en este análisis del poema de Ichibe y quédense hasta el final porque tenemos leaks del próximo episodio. Al final del episodio 15 del anime nos muestran cómo va el entrenamiento de Ichigo, y vemos a este entrando a una dimensión en la que solo hay un camino y una puerta. Al mismo tiempo podemos escuchar a Ichibe recitando una especie de poema. Este poema describe de forma literal y metafórica el camino por el que está caminando Ichigo y su historia a lo largo de los siglos, o probablemente milenios, porque recordemos que Ichibe tiene al menos 1.000.000 de años, así que quién sabe cuántas almas habrán pasado por esta prueba antes que Ichigo. Entonces leamos el poema para desmenuzarlo y encontrar su significado. El primer verso es: empieza pero no termina. Esto hace referencia a que el camino por el que está caminando Ichigo se alarga conforme se acerca a la puerta y se aleja de él de la misma forma. El siguiente verso es: nombres se marchitan en silencio. Esto puede significar que el poder y la identidad del individuo, en este caso Ichigo, pierden significado e importancia en esta dimensión, lo cual tendría sentido porque justo antes de entrar a este lugar, Ichibe le dijo a Ichigo que dejara a un lado su Zanpakuto y en su lugar le dio una espada de madera como cualquier otra. Además, la habilidad de Ichibe es precisamente darle poder a las cosas mediante sus nombres, pero en esta dimensión ese poder que tienen los objetos no tendría efecto y más bien se pierde poco a poco, y a eso se refiere con que se marchitan en silencio. El poema continúa con: en un abismo de nubarrones. Esta línea del poema describe la forma física del lugar. La parte del abismo es bastante obvia, ¿no? El camino parece estar en un abismo infinito, mientras que la parte de las nubes puede interpretarse de dos formas. Pero antes de eso, tenemos que revisar una variación entre la traducción al inglés y la traducción al español, porque en la versión en inglés se les llama nubes rodantes, mientras que en el español se les llama nubarrones. La diferencia es que en inglés nubes rodantes se refiere a un tipo de nubes que se forman en filas separadas y cuya forma se asemeja a la de las guirnaldas que están colgando a los lados del camino. Además, este tipo de nubes aparecen antes de que el clima empeore, y en el contexto de este poema eso significa que empiece a llover. Lo de estas nubes bien podría ser una coincidencia, pero sería una coincidencia demasiado coincidente como para pasarla por alto. Ahora, en español, la palabra que usan es nubarrones, que son las típicas nubes oscuras que vemos antes de que comience a llover. Entonces, yo supondría que tradujeron pensando más en el significado metafórico de las nubes y no tanto en el literal, pero tomando en cuenta todo lo que dije, yo creo que el significado real de esta línea es una combinación entre ambas interpretaciones, tanto la forma física del camino como el presagio de que va a llover. El siguiente verso es: la lluvia llena un recipiente vacío. Este verso es completamente metafórico. La lluvia es la fuerza que vuelve el aire pesado conforme más se avanza en el camino que está atravesando Ichigo, y él es el recipiente vacío. Si recuerdan el entrenamiento de Rukia y Renji con Ichibe, ambos tenían que soportar una atmósfera muy pesada, que es similar a lo que está haciendo Ichigo ahora, solo que él está en un nivel completamente diferente. Ahora, esta lluvia podría representar presión espiritual, mientras que el recipiente, como ya sabemos, es Ichigo, o sea que Ichigo está adquiriendo más y más presión espiritual conforme avanza. Continuamos con: quienes no son dignos de ser recipientes sucumben a su peso al convertirse en piedra. Con todo el contexto anterior, esta frase ya no necesita tanta explicación. Básicamente, el cuerpo de aquellos que no pueden soportar el poder va a romperse y dejarán de ser un recipiente. Después dice: se rompe y se vuelve grava. Es decir, los restos del cuerpo del recipiente se rompen en 1000 pedazos como si fueran grava. El siguiente verso es: el aguacero lo convierte en polvo. Aquí vemos que la lluvia ya se convirtió en aguacero y este termina de pulverizar lo que quedó del recipiente convirtiéndolo en polvo, es decir, el cuerpo del individuo queda reducido a polvo por la presión espiritual inimaginablemente alta del camino. Entonces este proceso describe la forma en la que el individuo que camina por el sendero termina siendo aplastado al llegar a su límite y ser incapaz de sobrellevar la prueba. Yo lo imagino como si la fuerza de la gravedad fuera aumentando poco a poco conforme se avanza en el camino, y en algún punto la gravedad es tanta que el cuerpo de un Shinigami común y corriente sería triturado. El siguiente verso es: para un recipiente así no hay salida. Esto quiere decir que la única salida de este lugar es la puerta que está al final del camino, y es por eso que para aquellos que no logren soportar la presión espiritual no hay ninguna salida más que la muerte. La siguiente línea es: pero si no entra no hay camino.
Esta frase significa que no hay forma de obtener el poder en cuestión si no es mediante ese camino. Y el último verso del poema es: quienes están a punto de morir lo llaman Irasusando. Y aquí se refiere a los recipientes que no fueron dignos y están a punto de ser aplastados por la presión, y sus últimas palabras son Irasusando. Ahora que ya interpretamos el poema, leámoslo de nuevo sin interrupciones. Empieza pero no termina. Nombres se marchitan en silencio. En un abismo de nubarrones, la lluvia llena un recipiente vacío. Quienes no son dignos de ser recipiente sucumben a su peso al convertirse en piedra. Se rompe y se vuelve grava. El aguacero lo convierte en polvo. Para un recipiente así no hay salida, pero si no se entra no hay camino. Quienes están a punto de morir lo llaman Irasusando. Y ahora todo tiene sentido, ¿no? Bueno, casi, porque nos falta descifrar qué significa Irasusando. Pero antes de eso, ¿recuerdan que en el análisis del episodio dije que este poema no era solo un poema, sino que era algo más? Pues creo que tenía razón, porque el orden en el que pasan las cosas en esta escena está alterado, ya que Ichibe está leyendo el poema antes de que Ichigo llegue con él a dejar su zanpakuto en una mesa. Es decir, la dimensión en la que está Ichigo no es un lugar al que solo se puede entrar con permiso del Rey Espíritu, sino que es un lugar que Ichibe es capaz de invocar a través de un encantamiento, y ese encantamiento es el poema. Antes de que Ichigo llegara, Ichibe estaba haciendo el encantamiento para meterlo en la dimensión de Irasusando. No olviden que Kyoraku dijo que el monje es un hombre engañoso. Volviendo con el poema en sí, la posibilidad de que Irasusando sea el nombre del Rey Espíritu ya podemos desecharla, y les diré por qué. Según esta traducción de un fan, Irasusando significa no hay entrada al camino del santuario. Por si las dudas, le pregunté a ChatGPT y esto fue lo que me respondió. Irasusando es una frase en japonés que se traduce al español como no entrar en el camino principal o no tomar el camino de acceso principal. La palabra sando se refiere a la vía o camino que conduce a un santuario sintoísta o un templo budista en Japón. Por lo tanto, la frase Irasusando sugiere la acción de evitar o no seguir el camino principal, y en un sentido más amplio podría significar evitar las rutas convencionales o establecidas para buscar alternativas. Tomando en cuenta estas dos traducciones, Irasusando significa que no se debe entrar o que no hay entrada al camino del santuario, pero al mismo tiempo es el nombre del camino. Realmente una traducción que tendría más sentido sería el camino inaccesible, que mantiene el significado de las palabras en japonés y se escucha más natural en el idioma español. Y si Sando se refiere a un camino que conduce a un santuario, entonces ¿de qué santuario está hablando Ichibe? Bueno, como verán, al final de este camino hay una puerta Tori. Estas puertas normalmente marcan el inicio del camino hacia un santuario sintoísta y simbolizan el límite entre lo terrenal y lo divino. Bajo esta lógica, si Ichigo logra pasar esa puerta, entraría a un lugar sagrado. Y aquí empieza lo interesante, porque ayer salieron leaks de algo que le da un poco más de sentido a todo este asunto. Según las filtraciones, veremos a Ichigo teniendo más de 2 ojos. En realidad, a lo que se refieren es que veremos a Ichigo teniendo varias pupilas. ¿Y a quién les recuerda esto? Así es, al mismísimo Rey Espíritu, quien tiene varias pupilas en cada ojo. Entonces, ¿por qué demonios Ichigo va a tener varias pupilas en el próximo episodio? Bueno, algunos fans creen que es porque va a entrar en la conciencia del Rey Espíritu, y para mí tiene sentido. Ichigo logrará pasar la puerta y entonces habrá superado la prueba para demostrar que es un candidato digno para sustituir al Rey Espíritu, que es el verdadero objetivo de Ichibe en este entrenamiento con Ichigo. Y lo que está más allá de la puerta de Irasusando es la conciencia del Rey. Si recuerdan el último tráiler que salió para esta temporada, nos habían mostrado algunas imágenes difusas del Rey Espíritu y de Tokinada. Siguiendo con la teoría, estas imágenes serán lo que verá Ichigo cuando tenga los ojos con múltiples pupilas, es decir, conocerá la verdad del mundo de Bleach a través de los ojos del Rey Espíritu, y además tendrá una visión de Tokinada robando la zanpakuto que contiene a Ikomikidomoe, algo que no sucede aún en la historia, pero que el rey puede ver gracias a su capacidad de ver el futuro. Además de todo esto, ya está confirmado que el Bankai de Shinji estará en el próximo episodio de este sábado, y al parecer tendrá 2 OST nuevos, uno para su Shikai y otro para su Bankai. Tendremos que ver si serán versiones actualizadas de sus OST viejos, así como han hecho con otras piezas del OST antiguo, o si serán 2 piezas completamente nuevas. También en el próximo episodio habrá una escena involucrando a 3 de los grandes clanes nobles, en lo que muy probablemente sea un flashback de cómo separaron al rey en muchas partes y lo convirtieron en lo que es actualmente. En otras noticias, sorprendentemente solo adaptarán 3 capítulos del manga en este episodio, lo cual es inédito ya que están adaptando en promedio 4 o 5 capítulos del manga cada semana, así que podemos esperar
lograr que un buen porcentaje de este nuevo episodio sean escenas nuevas y exclusivas del anime. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que con este análisis se hayan aclarado sus dudas sobre el poema de Ichibe y el supuesto nombre del Rey Espíritu. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerden suscribirse y darle like si les gustó.